Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Teletransportación en el tiempo. Es abundante ver la literatura y la filmografía existente sobre la llamada máquina del tiempo. En no pocas ocasiones aparece esa máquina del tiempo y vemos como una extraña organización parece desarrollar una tecnología avanzada que se dedica a transportar a la gente en el tiempo. Esa organización, en muchas ocasiones pública, en otras ocasiones secreta y en otras ocasiones privada, es capaz de desarrollar este alucinante ideario que es el desplazamiento en el tiempo, ir hacia adelante e ir hacia atrás. Tenemos muchos clásicos dentro del cine, como por ejemplo el Experimento Filadelfia, que a mi juicio parece ser que algo hubo en realidad sobre el llamado experimento en Filadelfia. Incluso tengo un antiguo vídeo en el cual hablo sobre él. Pues existe una película grabada en 1984 o rodada en 1984 en la que se habla sobre el famoso Experimento Filadelfia. O quien no ha visto la película 12 monos, o quien no ha visto la serie El Ministerio del Tiempo, esta famosa serie que recientemente se está emitiendo y se sigue emitiendo, que por cierto está bastante bien. Bien, independientemente de todo esto, de todas las series y toda la ciencia ficción que existe, hay muchas personas que se cuestionan si realmente se están efectuando intentos de viajar en el tiempo por parte de algún tipo de organización. Por una parte tenemos la ciencia ficción, pero la gran pregunta, ¿alguien está intentando en el aspecto práctico crear o quizás haya creado ya esa máquina del tiempo? Os voy a contar un caso muy peculiar que es literalmente asombroso. Esto le ocurrió a un abogado. Fueron unas declaraciones que efectuó un abogado, cuyo nombre es Andri Basiago, y que presuntamente participó en un programa de experimentación de viajes en el tiempo. Aquel programa se llamaba el Proyecto Pegaso. Esto según el propio Andrew. Al parecer, Andrew, hasta el año 2004, era un abogado con una gran reputación. Ejercía en los Estados Unidos. Era un hombre bastante respetado. Pero ocurrió algo extraño en el año 2004. De repente, Andri Basiago comenzó a hacer una serie de declaraciones afirmando que de niño formó parte de un programa de experimentación secreto ideado por DARPA. DARPA son las siglas de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa. Aquel proyecto del que hablaba Andy era el Proyecto Pegaso. En un principio las personas cercanas a Andy se vieron sorprendidas. Nadie esperaba que un tipo con una buena reputación empezase a hacer declaraciones de que había viajado en el tiempo y de que había estado incluido dentro de un programa de viajes en el tiempo ideado por una organización gubernamental como es DARPA. ¿Quién dinamitaría su propia reputación afirmando tal cosa? Esa es una gran pregunta. Imagínese usted que tiene un futuro por delante brillante y tiene una gran reputación y de repente empieza a hacer declaraciones de este tipo. Tiene mucho que perder y desde luego muy poco que ganar. Aparentemente, cuando Basiago era niño, y esto en base de sus propias palabras, dice que fue incluido en un proyecto que, como he dicho antes, se llamaba Proyecto Pegaso o Pegasus, y durante 5 años o los 5 años siguientes estuvo vinculado a ese mismo proyecto. Presuntamente todo ocurrió a finales de los años 60 y principios de los años 70. En una entrevista efectuada incluso en el Huffington Post en el año 2012, afirmó que la experimentación tenía por objeto determinar los efectos mentales y físicos que los saltos en el tiempo producían en los seres humanos. Según el propio Andy, dice que no se podían utilizar personas adultas. La madurez de la persona adulta generaba unas tensiones que no eran soportadas por todas aquellas personas que eran sometidas a esos experimentos. Finalmente se dieron cuenta que solo las personas que tenían una corta edad tenían esa capacidad de flexión que les hacía aptos para estos viajes en el tiempo. Saltos que, según él, se efectuaban tanto hacia el futuro como hacia el pasado.
Basiago relata adicionalmente que la tecnología utilizada dice que era una especie de variante de la tecnología de Nikola Tesla. Esta tecnología aprovechaba lo que Tesla denominaba energía radiante. Esta energía radiante debe ser una especie de energía omnipresente que está en todo el universo. Eso es lo que contaba Basiago y que hacía referencia a las propias investigaciones del propio Tesla. Para controlar ese flujo de energía se diseñó una máquina elíptica de 2,5 metros de altura y 3 metros de separación, en la cual se generaba o se creaba un túnel vorticial por el cual los viajeros finalmente entraban y llegaban a ese destino temporal al cual habían sido programados. Basiago cuenta cómo incluso llegó a asistir al histórico discurso de Gettysburg. El discurso de Gettysburg, en el cual Abraham Lincoln en la mitad del siglo XIX, efectúa ese largo speech. También, incluso el propio Basiago afirma que de ese famoso discurso de Gettysburg tuvo la oportunidad de fotografiar y ver fotografías de dicho evento, algo bastante peculiar. También cuenta cómo incluso le teletransportaron al Teatro Ford. El Teatro Ford, que lo sepáis, fue el teatro donde fue asesinado a Abraham Lincoln en 1865. Pues dice Basiago que fue teletransportado en varias ocasiones a ese Teatro Ford donde Abraham Lincoln fue asesinado. Y dice que durante esos múltiples viajes lo llevaban a sitios distintos del teatro y que incluso en una ocasión tuvo la oportunidad de verse a sí mismo debido a que él se solapó sobre su propia presencia en otro salto temporal. Como conclusión, afirmó que la utilización de esta máquina de manera poco adecuada podía producir un verdadero caos en la historia de la humanidad. Según Basiago, no solo se podía saltar en el espacio-tiempo, sino que también se podía acceder a una especie de realidades alternativas adyacentes en la línea del tiempo. Momentos en los cuales incluso la guerra mundial hubiese podido ser ganada por otro tipo de elementos, como hubieran podido ser los alemanes, o quizás cambios históricos importantes que se produjeron en las grandes batallas o en los grandes conflictos que en la historia de la humanidad se han desatado. Eran realidades paralelas, alternativas, de las que hablaba el propio Basiago. Pero lo más peculiar de Basiago fue sus declaraciones sobre la teletransportación a Marte. Las declaraciones de este abogado llegaron muy lejos y dijo incluso que esta máquina los llevó al planeta rojo. Incluso comentó que tuvo la oportunidad de ver y conversar y efectuar la función prácticamente de emisario de la Tierra a aquellas personas y seres que habitaban ese planeta rojo. Eso es lo que cuenta Basiago. Basiago en una ocasión llegó a hablar sobre animales prehistóricos que había en Marte, algunos de ellos parecidos a los plesiosaurios. Basiago, la verdad es que llegó muy lejos en sus afirmaciones. Incluso dijo que el programa de teletransportación de Marte tenía incluido algunos personajes como el que fuera posteriormente presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Imaginaos, donde un abogado de gran reputación empezó a contar cosas de este tipo. Comentó que Obama, cuando se encontraba en este programa de teletransportación, tenía otro nombre, era el de Barry Soetoro, un nombre que presuntamente debió utilizar en la Universidad de Los Ángeles. Pero lo más curioso es que Basiago decidió presentarse a las propias elecciones presidenciales del año 2016. Esto es cierto. Evidentemente, su intento de acceder al despacho Oval fue infructuoso porque en el 2016 no ganó Barack Obama. Pero parece ser que esto no ha reducido las esperanzas o desanimado al propio Basiago, ya que incluso está preparando una campaña electoral para las próximas elecciones del año 2020. Si tenéis curiosidad, podéis acceder al sitio web que tiene abierto Basiago para las próximas elecciones en los Estados Unidos. Este que veis aquí, andy2020.net. Ahí está. Tiene un eslogan: un tiempo para la verdad, a time for truth, donde explica que si sale elegido, muchos de los secretos que el gobierno mantiene como tal serán desvelados al público en general. Es una historia muy compleja,
Imagínese usted que es una persona de una gran reputación y de repente empieza a hacer declaraciones de este tipo, alguien serio y respetable. Nos hace dudar de que efectivamente han podido ocurrir varias cuestiones. Quizás la historia que nos cuenta Basiago sea cierta, o tal vez la historia que nos cuenta Basiago no es cierta, ha sido implantada en sus recuerdos. Tal vez la historia que nos cuenta Basiago es parte verdad, parte mentira. No lo sabemos, solamente el propio Basiago tiene la respuesta a esta gran pregunta. La cuestión es que ahí está, y nos ha parecido interesante hablar de este tema por lo singular que en sí mismo tiene, como una persona de sus características se destapa de esta manera y hace unas declaraciones tan impactantes. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.